3 grados la temperatura actual en Caleta Olivia, cielo ligeramente o parcialmente nublado con leves precipitaciones de nieve, indica el servicio meteorológico. Jornada que presenta un 92% de humedad y viento que sopla desde el oeste a 37 kilómetros, del sudoeste a 37 kilómetros por hora. Allí, por lo menos hasta el mediodía, hay probabilidad de precipitaciones y una máxima de 4 grados para esta jornada en Caleta Olivia. En Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, 3 grados 3 la temperatura actual, 10 grados bajo cero, 3 grados 3 bajo cero, perdón, y 10 grados bajo cero la sensación térmica, cielo ligeramente nublado, la humedad allí en el sur de la República Argentina es del 72%. Y el viento sopla desde el sudoeste a 25 kilómetros por hora. La máxima para hoy en Ushuaia es de 2 grados bajo cero. Se pronostica en baja probabilidad, pero están allí presentes nevadas para horas de la mañana y lluvias y nevadas para horas de la tarde. Hacia la noche ya el pronóstico prevé que solamente esté nublado el cielo ushuaiense. Sobre el mar argentino, al oriente de nuestra plataforma continental, en las Islas Malvinas, en Puerto Argentino particularmente, la temperatura actual es de 1 décima de grado bajo cero y la sensación térmica de 1 grado 9 bajo cero. El cielo se presenta cubierto a esta hora y la humedad es del 89%. El viento sopla allí desde el sudoeste a 6 kilómetros por hora. Este viernes tiene una máxima pronosticada de 4 grados para Puerto Argentino en las Malvinas y probabilidad baja, pero allí latente en horas de la mañana de lluvias y nevadas. Luego la jornada continuará nublada y con algo de viento, con ráfagas que alcanzarán los 50 kilómetros por hora. Y en la base Marambio, en la Antártida Argentina, 10 grados 6 bajo cero es la temperatura actual y 19 grados bajo cero, obviamente, la sensación térmica. El cielo se presenta ligeramente nublado y la humedad a esta hora es de 52%, con viento soplando desde el sur a 23 kilómetros por hora. Ya estamos en vivo en YouTube, saludamos a RGL1301, no sé cuál es su nombre, pero ese es su usuario en YouTube y nos saluda, dice buenas, así que saludo también para vos, querido seguidor o seguidora. Estás en Buenos Días Malvinas, en el comienzo del cierre, en el comienzo del fin de la semana, en una previa de fin de semana muy especial. ¿Y por qué muy especial? Dirás vos. Y algunos estarán de recesos o terminando su semana laboral para comenzar la próxima de receso. ¿Por qué no? A todos ellos el saludo, pero lo importante, lo que nos cita aquí y que hace especial a este fin de semana es justamente el domingo. La jornada del domingo, donde la selección argentina jugará una nueva final de la Copa del Mundo, al igual que en Uruguay en 1930, al igual que en Argentina 78, al igual que en México 86, que en Italia 90, que en Brasil 2014 y Qatar 2022. Será la séptima final que juegue por el certamen más importante del fútbol a nivel mundial, que es justamente la Copa del Mundo de la FIFA, y que será nada más y nada menos que contra España, un rival de mucho fuste, de mucha jerarquía, y que no nos hará nada fácil, obviamente, la obtención del título, dado que ellos también van en busca de, en ese caso, su segunda corona. Pero ¿qué nos quita la ilusión, la alegría y el ánimo de afrontar esta nueva final este fin de semana? Un gran saludo para Vero Condorí, que siempre sé que cuando arranca sus jornadas se va a tomar el bondi
nos escucha y le mando un abrazo muy grande y muy especial a una querida amiga y oyente de esta emisora. Además, una mujer súper positiva para la vida de nuestra comunidad, porque sostiene y da una mano allí en su barrio, que es el barrio Madres a la Lucha, y en su espacio, que es Manitos Verdes, y que está de campaña de abrigo. Después te voy a estar contando y profundizando sobre eso para que puedas aportar tu granito de arena. Hoy es 17 de julio y vamos a repasar algunas efemérides rápidamente para empezar con los títulos. Soy un hombre desprolijo, no tengo conflicto. Un día como hoy, en 1839, el brigadier general Juan Manuel de Rosas, gobernador por entonces de la provincia de Buenos Aires y caudillo de la Confederación Argentina, designaba a José de San Martín como ministro plenipotenciario ante el gobierno del Perú. Y de esta manera comenzaba, obviamente, una gesta, una campaña tras la designación oficial de San Martín, que continuaría o que daría continuidad a lo que ya habían sido las guerras independentistas y la liberación de parte de nuestro continente. En 1906 fallecía en Buenos Aires, a los 59 años, el abogado, periodista y político Carlos Pellegrini, quien fuera presidente de la Nación entre 1890 y 1892, además de fundador del Banco de la Nación Argentina. En 1923 nacía en Córdoba el sacerdote Enrique Ángel Angelelli, obispo de La Rioja, asesinado en un accidente, vamos a ponerlo entre comillas, automovilístico simulado durante la última dictadura militar, cuando luchaba contra la represión ilegal y la desaparición de personas en esa provincia. En 2019, la Iglesia Católica reconoció oficialmente la muerte de Angelelli, que tuvo carácter de martirio en odio de la fe, con lo que anunció tras ello su beatificación. Un saludo para Esteban, que está por allí reportándose en YouTube. Saludo también para Caro, que me manda un mensajito mediante WhatsApp, y para todos quienes van reportándose. ¿Qué más tengo para contarte de un día como hoy? En 1965 nacía Torrente, el personaje en realidad de Torrente, Santiago Segura, actor, guionista, director y productor de cine español. Nació un día como hoy en 1965 y es autor de una de las películas más taquilleras del cine español y de las que más conocemos de este lado, que no llega demasiado cine español, la verdad. En 1968 se estrenaba en el Teatro Pavilion de Londres la película animada Yellow Submarine, que estaba basada en la canción de los Beatles, homónima obviamente, y dirigida por el animador canadiense George Dunning, en el que los Beatles aparecen recién casi al final de la película junto con sus personajes animados. En 1983 también nacía en Margarita, provincia de Santa Fe, uno de los campeones del mundo argentinos. Estoy hablando de Marco René Maidana, campeón mundial de superligero y welter de la Asociación Mundial de Boxeo y una de las leyendas contemporáneas del boxeo nacional, habiendo enfrentado 2 veces nada más y nada menos que a Floyd Money Mayweather. En 1995 falleció en Buenos Aires a los 84 años Juan Manuel Fangio, ganador de 5 títulos de la Fórmula 1 y hasta ahora el único piloto que lo hizo con 4 escuderías diferentes. También en 2008 se recuerda un hecho que muchos todavía tienen la espina clavada, y voy a ver si puedo citar el audio de aquel entonces. Sí, acá lo tengo. Cuando Julio Cleto Cobos, entonces vicepresidente de la Nación, Los argentinos anunciaba su voto no positivo.
de la Me va a resolución entender, me va a 125. entender. Dale, Cleto, ¿tenés miedo? Porque Esto fue en el Senado de la no Nación, creo que 2008. sirva una ley que no dé la solución a este conflicto. La historia me juzgará, no sé cómo. Decilo, Cleto. Pero espero Decilo que te está mirando Pichetto. Julio, que esto se entienda. ¿cómo votás? Decilo, Julio. Soy un hombre de familia como todos ustedes, Tenés que votar, Julio, ¿sí o no? con una responsabilidad en este caso. Dale, Cleto. No puedo acompañar. Y esto no significa que esté traicionando a nadie. Estoy actuando conforme a mis convicciones. Así que yo le pido a la presidenta de los argentinos, Yo quería boxear a que Pichetto. tiene la oportunidad Entonces, senador oficialista. de enviar un nuevo proyecto que contemple Dale, todo hermano, lo tenés que que se ha decir que sí o que dicho, no. todos los aportes que se han brindado, gente de afuera o aquí mismo. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Esto es en contra. Recordarán que se desató en el año 2008 una crisis por el impulso del entonces ministro de Economía, Martín Lustó, de la resolución 125. Esa votación llegaba al Senado con la plena participación de la bancada. 72 senadores estaban presentes y estaba igualada la votación 36-36. Por eso el vicepresidente de la Nación, presidente de esa Cámara, Julio Cleto Cobos, debió desempatar. El compañero de fórmula de Cristina Kirchner tomó una determinación distinta a la que tenía su propio gobierno, que era el que impulsaba esta resolución, pero había una situación compleja en las calles y sobre todo en las rutas o en los centros o en las ciudades más ligadas al campo de nuestra ciudad, allí en la Pampa Húmeda, en la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos. Su decisión obviamente generó una división política y una ruptura con la presidenta que, si bien hizo que Cobos mantuviera su cargo, obviamente, tuvo que renunciar a Alberto Fernández, que era jefe de gabinete entonces, y el conflicto con las patronales agropecuarias que había comenzado el 11 de abril de ese mismo año, obviamente manifestándose en contra, incluso cortando la ruta. Recordarán que de aquella ocasión, de aquella situación, nació la figura de Alfredo De Angeli, después senador del PRO. Y tanto la Sociedad Rural Argentina como Confederaciones Rurales Argentinas, la Federación Agraria y Coninagro se nuclearon justamente en un espacio que se llamó la Mesa de Enlace, donde paralizaron el país con un lockout del campo, cortes de ruta que hasta junio se mantuvieron con el tratamiento de este proyecto legislativo. Había sido esta resolución 125 aprobada en diputados, pero finalmente fue rechazada en el Senado por el voto de Cobos
y bueno, generó una crisis que después sobrellevó Cristina Fernández, porque este fue su primer mandato. Ya para el segundo, Julio Cobos no estaba como vicepresidente, su vicepresidente fue Amado Boudou. Lo llamativo es que después de esta crisis tan fuerte, Cristina Fernández fue reelecta con el 54% de los votos, pero generó ahí una división que, bueno, hasta el día de hoy sigue sin subsanarse entre el campo y el kirchnerismo o parte del peronismo. Un día como hoy también, en esta misma fecha, se consagraba tetracampeón del Mundial de Fútbol Brasil, ganándole a Italia en penales en el Mundial de Estados Unidos 94. 3-2 ganó, y el penal más recordado fue el de Roberto Baggio, que falló, la estrella de Italia, que falló su disparo tirándolo por encima del travesaño. Esas son algunas de las efemérides de un día como hoy, de un 17 de julio como hoy. Ah, y es el día del emoji, por la duda. Manden todos los emojis que tengan a mano. con mi fe. 2966-516051, el número al que podés escribirme, al que te podés sumar, al que podés enviar mensajitos y pedir música, opinar, lo que quieras, mandarle un saludo a tu primo que escucha la radio, lo que vos quieras, está abierta la línea de comunicación. Contemplan las sombras con piedad. Me hace muchas veces invisible y toma mi mano y me obliga a reír. Vamos a empezar a repasar los principales títulos del diario Nuevo Día en esta mañana de viernes, para ir entrando en sintonía y conociendo un poco en qué está nuestra ciudad, nuestra provincia y el país. Poder jugar en otro juego es lo que imagino, donde la gente de mierda esté muerta y los buenos vivos. Quiero que sea este lugar, pero convertido, que decir aborto suene legal y
será eterna la flor, el ser humano y la verdad. Estás en Buenos Días Malvinas, en el comienzo de tu jornada en el 100.9 del dial en Radio Nuevo Día. Mi nombre es Julián Quirós, por si no nos conocemos. Buenos días, muy buenos días a todos. ¿Qué semana no? ¿Qué semana? 8 grados bajo cero en la obra, sin calefacción, nos dice Jorge, a quien le mandamos un abrazo enorme. Jorge Lucero, que está laburando desde tempranito. Y sí, la verdad que está fresquísima la mañana, Jorge, así que la fuerza, un tecito, un mate, algo como para componer el cuerpo y que no cueste tanto esta mañana. Por encima de estas horas, en mi teoría, no sé cuál es el efecto climático, pero desde las 7:30, 8 hasta las 10 se pone incluso más frío que durante la madrugada. 6 grados bajo cero la temperatura actual y 10 grados 8 bajo cero la sensación térmica a esta hora. Empezamos a repasar los principales títulos del diario Nuevo Día a esta hora. Y hay que contar tengo que contarte que hay un corte de energía eléctrica programado para este fin de semana. Mañana será el mismo y tendrá lugar en horas de la mañana. No creo que ninguno de ustedes, y yo tampoco, estemos levantados, porque se prevé que los trabajos que se van a realizar en la estación transformadora Río Santa Cruz La Esperanza de Transener se desarrollarán entre las 6 y 8 de la mañana de mañana sábado 18 de julio. En este caso la interrupción será para una reparación definitiva de una falla en este tramo del interconectado. Y justamente el corte programado no solamente atañará a nuestra ciudad, sino alcanzará también al Calafate, Río Turbio, 28 de noviembre, debido a justamente que los trabajos son en el interconectado. Las tareas las va a ejecutar la empresa responsable, Transener, y serán está previsto que sea entre las 6 y 8 de la mañana, con el objetivo de concretar una reparación definitiva de la falla que ocasionó el apagón, el corte de luz del pasado martes, que justamente nos tuvo durante largas horas sin suministro de energía eléctrica y que pretende ser reparado para que no haya fallas nuevamente. Poco a poco y tras el cierre de la negociación, a pesar de que en nuestra ciudad continúa el acampe a las afueras de Casa de Gobierno, de la Jefatura de Policía y la residencia oficial del gobernador, ya van anunciando, al menos en el interior, que poco a poco las distintas divisiones dentro de la policía de la provincia van normalizando sus jornadas laborales. Y en ese marco es que la policía ha comenzado o ha vuelto a la ruta, siendo parte de los operativos de prevención y seguridad ante la llegada del invierno, con patrullajes, controles vehiculares y operativos rurales. En este caso se busca mantener una presencia activa en las rutas y en todo el territorio provincial, con un amplio despliegue para, obviamente, realizar tareas de prevención, contribuir a la seguridad vial y al patrullaje con presencia en las rutas de la provincia.
Por ejemplo, en la cuenca carbonífera, efectivos de la Policía Caminera realizaron patrullajes y paradas preventivas sobre la ruta nacional número 40 en el sector de Puente Primavera, en la ruta complementaria número 20, también en el acceso a Río Turbio, y durante los controles los uniformados informan cómo está la transitabilidad de los caminos, y también, obviamente, que informan a los viajantes, ¿no? Y a quienes transitan por las rutas, porque, bueno, la llegada del invierno, obviamente, la presencia de nieve y escarcha hacen convocan, obviamente, a un acompañamiento especial. También entre cerros, en la ruta nacional número 3, donde hay operativos con incluso recomendaciones preventivas y controles de documentación a fin de reducir los riesgos en el viaje. La penumbra y el dolor. Y estoy durmiendo en tu historia, en tu sueño y en tu razón. Ayer habló con nuestros compañeros de Fuera de Contexto en la tarde de Radio Nuevo Día el jefe de gabinete y secretario de Hacienda del municipio, Diego Robles, del municipio de Río Gallegos, quien, continuó, en este caso, hablando de la coparticipación, de la distribución de los recursos económicos de provincia para los municipios y la necesidad de discutir una nueva ley de coparticipación. Dijo Robles que el Ministerio de Economía conoce perfectamente cuánto recibe cada municipio por coparticipación y cuáles son sus principales ingresos. Así lo afirmó el contador público nacional, que justamente buscó desmentir las declaraciones del ministro de Economía provincial respecto de la información de ingresos y egresos de los municipios, que son controlados a su vez por el Tribunal de Cuentas, ¿no? Y ratificó que la solución definitiva es discutir una nueva ley de coparticipación. Sostuvo que el Ejecutivo Municipal siempre tuvo predisposición al diálogo y remarcó que cada vez que fue requerido aportó la documentación e información solicitada por los organismos provinciales. En ese sentido, rechazó los argumentos del ministro sobre la necesidad de contar con información para avanzar en medidas vinculadas a los municipios. Dijo, Río Gallegos es una de las administraciones que más al día está con las rendiciones ante el Tribunal de Cuentas. El Ministerio de Economía conoce perfectamente cuánto recibe cada municipio por coparticipación y cuáles son sus principales ingresos. Además, cuestionó la distribución de los aportes del Tesoro Provincial y aseguró que desde enero la provincia destinó más de 25.000 millones de pesos en fondos no reintegrables a distintos municipios y detalló que 15.000 millones fueron para Caleta Olivia, mientras que Río Gallegos recibió solamente 175 millones de pesos correspondientes a un aporte del Tesoro Nacional gestionado por el senador José María Carambia. Las decisiones con Río Gallegos no se toman en base a información, sino por una decisión política claramente marcada desde el inicio de la gestión para discriminar a la ciudad, dijo Robles. Y respecto de la posibilidad de un recorte de fondos, manifestó preocupación por las declaraciones oficiales que hablan de que todavía no habrá descuentos y advirtió que una medida de ese tipo atentaría contra la autonomía municipal. Si el gobierno provincial toca un peso de la coparticipación, no perjudica solamente al municipio, sino a toda una comunidad. Se afecta el pago de salarios, la actividad comercial, el transporte y toda la economía local, dijo Robles en diálogo con Radio Nuevo Día. Además confirmó que el 24 de julio próximo, es decir, la semana entrante, se reunirán en el Ministerio de Economía con funcionarios justamente de esa cartera y del propio municipio
donde Río Gallegos estará presente. Y además instó a discutir una nueva ley de coparticipación que garantice la autonomía de los municipios y la sustentabilidad de las cajas, tanto de previsión social como la de servicios sociales. Hay alerta por nevadas para este viernes para el centro y norte de nuestra provincia. Según lo indicó el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan nevadas persistentes con acumulaciones de entre 10 y 30 centímetros en algunos sectores, donde incluso los valores podrían ser superiores. La advertencia en este caso alcanza a los departamentos o las ciudades de Perito Moreno, Los Antiguos y la meseta del Lago Buenos Aires, dentro del departamento Lago Buenos Aires, al departamento Río Chico y al departamento Deseado. También hay una alerta por lluvia para el departamento Deseado, mientras que en Río Gallegos solamente han llegado heladas para esta mañana. Hoy hay una jornada en la Caja de Servicios Sociales, allí en su sede principal, en Chacabuco 60, donde se realizará vacunación antigripal y controles de salud. Este viernes, entre las 9 y las 13, se desarrollará esta actividad en la sede de Chacabuco 60, donde se completarán esquemas del calendario nacional de vacunación y se realizarán controles de riesgo cardiovascular. Durante la actividad se aplicarán dosis de la vacuna antigripal destinadas a personas mayores de 65 años, embarazadas y personas con factores de riesgo, de acuerdo a las recomendaciones vigentes. El personal de salud realizará la actualización de esquemas correspondientes al calendario nacional de vacunación para quienes necesiten completar sus dosis, y esta actividad se desarrollará entre las 9 y las 13 horas en la sede de la Caja de Servicios Sociales. Quien habló también fue Pablo Grasso, el intendente de Río Gallegos, que adelantó que acudirán a la justicia nuevamente por los fondos de la Caja de Previsión Social y advirtió que no podrá pagar salarios. Fue esto en la misma jornada de ayer, donde advirtió que una eventual retención de fondos por parte de la provincia impedirá al municipio pagar los salarios. Encabezó en la jornada de ayer una reunión con su gabinete y funcionarios del municipio, además de otros intendentes. El jefe comunal sostuvo que una eventual retención de fondos coparticipables por parte del gobierno provincial impediría afrontar el pago de salarios a los trabajadores municipales, ya que esos recursos están destinados exclusivamente a ese fin. En ese sentido, tras el reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia, que, según indicó el municipio, habilita a la provincia a retener fondos, el intendente aseguró que el gobierno provincial ya descuenta un 20% de la coparticipación de ingresos brutos, sellos, juego de azar y rifas, lo que, según precisó, representa 931 millones de pesos mensuales. De acuerdo con la postura del Ejecutivo, esos recursos podrían destinarse directamente al pago de aportes de la Caja de Previsión Social. Sin embargo, afirmó que la provincia pretende mantener ese descuento y aplicar una nueva retención, lo que implicaría pagar el doble por ese concepto, y anticipó que hará una presentación judicial
vinculada con este conflicto. A la carga mi rock and roll desborda cualquier mar que contenga el gran vaso de tu cola de paja. Un gran saludo para Mariana Ollars, oyente fiel de esta emisora que ya se reporta por allí y a quien le deseamos una hermosa mañana. Y atentos que Mau Impresiones, @Mau_Impresiones, se jugó con unas calcos y seguramente habrá sorteo hoy en Arriba al Día. Vas a estar perdiendo el tiempo porque atrás nuestro viene un viento que derriba todo lo que toca, porque mi canto ya tiene otras bocas y ya nadie lo puede cazar. A la carga mi rock and roll desborda cualquier mar que contenga el gran vaso de tu cola de paja. Santa Cruz volvió a la exposición rural de Palermo, que se reinauguró en la jornada de ayer y allí, bueno, expositores, productores, tanto con propuestas gastronómicas de turismo, cultura e innovación productiva, están formando parte de esta propuesta y del stand de Santa Cruz. Allí, nuestros amigos de Sueño Andariego estuvieron presentes, Cristian Bordén, Joel Barrientos y Martín Contreras estuvieron representando a nuestra música local en este stand justamente en la jornada de ayer y hoy lo hará de vuelta como parte de las actividades previstas en representación de nuestra provincia. Así que el orgullo y el saludo, el agradecimiento a los chicos que nos están representando con una gran banda, que fue la que cerró la velada patriótica recientemente. Ahora también están en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, perdón, allí en la sociedad rural. Y obviamente motivo de orgullo. Un saludo para mi padre, Jorge Eduardo El Pela, o el Chino, o el Yoshi, o como lo conozcan, porque lo conocen con distintos apodos. Quirós, que está reportándose, dice que, no voy a decir qué le pasó, pero bueno, se reporta un poquito más tarde. Capaz que se le durmió el gallo, se le congeló el gallo. Rock and roll desborda cualquier mar que contenga el gran vaso de tu cola de paja. Y vas a estar perdiendo el tiempo porque Cada nuestro tiene un viento. que derriba todo lo que toca, porque mi canto ya tiene otras bocas y ya nadie lo puede cazar. Nadie lo puede cazar. Nadie lo puede cazar. Nadie lo puede cazar. Estás en Buenos Días Malvinas en el 100.9 del dial, en el comienzo de una nueva jornada, un viernes que no es un viernes cualquiera porque es el viernes previo, la víspera de la final de la Copa del Mundo, que el domingo desde las 4 de la tarde estará jugando una vez más la selección argentina de fútbol y que lo hará ante la selección de España en este caso. Antes de seguir contándote algunos títulos, vamos a compartir un temazo, en este caso de Manal, de su versión original de 1970. Esto es Una casa con 10 pinos. Una casa con 10 pinos, hacia el sur hay un lugar. Ahora mismo voy allá, porque ya no puedo más. No puedo más, no puedo más vivir en la ciudad. Entre humo y soledad, no, nada más que respirar. Nunca más en la ciudad. Un jardín y mis amigos,
antes de morir. No hay preguntas que hacer, una simple reflexión. Solo se puede elegir oxidarse o resistir, poder ganar o empatar. Prefiero sonreír, mirar dentro de mí, fumar o dibujar. ¿Para qué complicar? Estás en Buenos Días Malvinas en el 100.9 del dial, en el comienzo de una nueva jornada de este viernes, ya 17 de julio. ¿Cómo han transcurrido de rápido este año? 6 grados bajo cero, la temperatura actual en la capital de la provincia de Santa Cruz. Estoy hablando de nuestra ciudad de Río Gallegos. La sensación térmica a esta hora es de 10 grados 8 bajo cero, una humedad del 90% y hay pronóstico o probabilidades de algunas lluvias, incluso nevadas, según indica el Servicio Meteorológico Nacional, para la mañana de este viernes. Morena con la piel de chocolate, no dejaremos de ser dos amantes tú y yo. Siempre te llevo guardada muy cerca del corazón, aunque digan que aquí no podemos hacerlo. Dicen que aquí no podemos hacerlo. Nunca quise apurarte y que te quemes mal. Mis dedos solo sirven para tocarte a ti. Un beso, otro beso y la pena se va con el humo. Dicen que aquí no podemos hacerlo. Creo que sé cómo hacer para resistir al tiempo. Sé cómo hacer para olvidar el dolor. Pero si dicen aquí no puedo, no creo que encuentre un motivo bueno. Si dicen que aquí no podemos hacerlo. Voy a volver a los viejos lugares de antes y voy a seguir buscándote por tu olor. He oído que dicen aquí no podemos hacerlo. Dicen que aquí no podemos hacerlo los dos. Dicen desconocidos que no podemos. La historia se escribe en hojas desordenadas. No puedo quedarme parado sin hacer nada. Si dicen que aquí no podemos hacerlo, creo que sé cómo hacer para resistir al tiempo. Y sé cómo hacer para olvidar el dolor. Pero si dicen aquí no puedo, no creo yo que encuentre un motivo bueno. Si dicen que aquí no podemos hacerlo, dicen que aquí no podemos hacerlo. Sí,
Esto es Buenos Días Malvinas en el 100.9 del dial. También estamos a través de YouTube, donde también nos podés sintonizar, e incluso en radionuevodía.ar o el diarionuevodía.com.ar. Son algunas de las propuestas o de los canales para que esta propuesta llegue a vos. Estás en Buenos Días Malvinas, y ahora vamos a repasar algunos títulos del ámbito local y provincial, pero policiales, que ayer hubo muchos. ¿Y qué no hacer? Cuanto más grande es la pena, más ruido va a hacer al caer. No te voy a sacar de mis planes, solo porque digan aquí no vale. Y vamos a seguir empezando de nuevo, aunque digan que aquí no podemos hacerlo. 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 Robaron una casa en Caleta Olivia, en este caso 3 delincuentes se llevaron de todo, pero los captó una cámara y son buscados por la policía. Delincuentes ingresaron en una vivienda del barrio Altos del Mirador, en Caleta Olivia, y robaron notebooks, una cámara profesional, televisor y otros elementos. Pero las cámaras de seguridad registraron el hecho y 3 sospechosos están siendo intensamente buscados por estas horas en Caleta Olivia. En este caso, la búsqueda se produjo, o el hallazgo se produjo tras el arribo de los moradores, los habitantes de esa vivienda, que no estaban en el momento del ingreso. Los ocupantes forzaron una ventana para ingresar y escaparon con estos equipos electrónicos y otros objetos de valor. La investigación ya cuenta con imágenes de 3 sospechosos que son buscados por esta hora tras el registro de las cámaras de seguridad de ese inmueble. El hecho ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada de ayer jueves, y el propietario, al regresar a su domicilio, encontró una ventana abierta y la puerta de ingreso también en la misma situación. Desde el exterior observó un importante desorden en el interior de la vivienda y dio aviso a la policía, por lo cual efectivos de la comisaría cuarta acudieron al lugar y comprobaron que los autores habían forzado la ventana del quincho para ingresar al inmueble. Se llevaron, según la denuncia, 3 notebooks de distintas marcas, una cámara fotográfica profesional con lentes y accesorios, un televisor de 50 pulgadas, pendrive y 2 perfumes que, bueno, por esta hora son algunos de los elementos buscados, al igual que estos 3 delincuentes. La causa por esta hora es investigada por la DDI de Caleta Olivia y quedó en manos del juzgado de instrucción número 1 de Caleta Olivia, mientras los investigadores recaban testimonios de los vecinos del barrio y cámaras de seguridad para tratar de dar con los 3 malhechores. En la misma Caleta Olivia allanaron una casa por un robo y encontraron más de lo que había sido denunciado. La DDI allí secuestró una moto, una bicicleta y otros elementos de interés durante un allanamiento por el hurto de una moto en el barrio Jardín de Caleta Olivia. Allí también el procedimiento ordenado por el juzgado de instrucción número 1 se llevó a cabo en una vivienda tras el robo de una moto marca Corben que fue encontrada, y por lo cual fue desarrollado este allanamiento. Allí además se encontraron una bicicleta, mochilas, prendas de vestir y obviamente la moto, que quedó en manos de la justicia, donde se tratará de establecer si finalmente estos las personas que tenían los elementos sustraídos eran quienes efectuaron el robo, o quizá compraron esos elementos o lo recibieron de otra manera, y es algo que está tratando de determinar el juzgado de instrucción número 1 también. Un retorno,
En Río Gallegos agredió a un taxista para robarle. Se refugió en una casa, pero lo terminaron deteniendo. Un taxista de 64 años fue atacado por un pasajero que intentó robarle la recaudación. El agresor fue detenido tras refugiarse en una vivienda y la policía además secuestró un cuchillo. El hecho ocurrió en las inmediaciones de la calle de Junín, en el barrio Belgrano, y motivó un despliegue policial que culminó con la detención del presunto agresor. De acuerdo con la denuncia realizada por el hombre trabajador del taxi, el pasajero comenzó a exigirle dinero y ante la resistencia del conductor lo agredió físicamente con una piedra y un elemento metálico. Durante este episodio el sospechoso también habría intentado herir al taxista con un cuchillo y provocó daños en la carrocería y en los cristales del vehículo. Tras el ataque el hombre se escapó del lugar e ingresó a una vivienda cercana, desde donde además también sustrajo una gorra que era perteneciente al conductor. La familia del sospechoso terminó colaborando con la policía. Los efectivos localizaron el domicilio donde este se habría refugiado y fueron sus propios familiares quienes lograron que saliera de la vivienda, momento en el cual fue inmediatamente reducido y aprehendido por los uniformados. Es un joven de 23 años que quedó a disposición del juzgado de instrucción número 3 en este caso, y el gabinete criminalístico secuestró un cuchillo tipo tramontina que habría sido utilizado durante la agresión, mientras que el taxista fue trasladado al hospital de nuestra ciudad, donde fue asistido por los traumatismos sufridos y luego formalizó la denuncia. El viento trae una copla. Y esta es una noticia que contaban los chicos ayer en Arriba al Día, que sucedió tras los festejos por la clasificación a la final de la selección argentina el pasado martes, donde robaron un celular y fue denunciado. Bueno, había mucha presencia policial ese día, hay que decirlo, tanto por Kirchner como por San Martín, hacia el lado de la Ría y hacia el lado de la municipalidad, digamos, tratando de constatar que no hubiera desmanes ni nada raro. Y bueno, allí una persona denunció que le habían robado el celular. Cuando detuvieron al presunto sospechoso tenía 7 celulares, o tenían 7 celulares, porque eran 2 hombres, y de esta manera fueron detenidos por la geolocalización, en este caso de uno de los dispositivos, y los encontraron en la intersección de Bernardino Rivadavia y Alfonsín, donde escapaban a pie. Fueron alcanzados y reducidos, y así se les encontraron estos 7 teléfonos, o 6 más el que habían robado. Quedaron detenidos en condición de incomunicados y a disposición del juzgado de instrucción para determinar cómo continúa su situación procesal. De gente mejor que yo. Si puedo bebo las horas. El mezcladito me enciende y me pongo loco. Fantaseo con el mar de irme nadando, de volverte a tocar y me pongo manco. Manos de inutilidad, de que haya mi sangre y hoy me tengo que inventar. Por último, perdón, en este bloque de noticias locales, hay que hablar del conflicto policial que todavía persiste, al menos en nuestra ciudad. No nos vamos hasta que no nos escuchen, o hasta que nos escuchen, advirtieron desde el acampe, que ahora también sumó una nueva estructura, si se quiere, un nuevo acampe. Son 3 ahora frente a la jefatura de policía en el ingreso de Casa de Gobierno y también frente a la residencia oficial que se encuentra allí, todo en un radio de menos de 100 metros. Los policías autoconvocados endurecieron las protestas tras el cierre de la negociación salarial, instalaron una carpa frente a la residencia de la gobernación y ratificaron que continuarán las medidas. No nos vamos hasta que no nos escuchen, reafirmaron, y señalando que continuarán con las distintas protestas que llevan adelante hace semanas, y con estas instalaciones que se han determinado allí en zona de la Casa de Gobierno.
buscando que se reanuden las negociaciones, aunque ya el gobierno provincial y el propio ministro de Seguridad aseguraron que están concluidas las negociaciones. Ocho de la mañana, 50 minutos, qué rápido que pasa la mañana, qué rápido verdaderamente que está transcurriendo esta jornada en particular. Y son horas en las que uno quiere que pasen rápido, pero después no quiere que pasen rápido. Así que son como, hay una contradicción allí que la tenemos todos, obviamente, porque todos queremos que sea domingo ya, pero hay que esperar y disfrutar el proceso. Escuchamos un poquito de Ataque 77 ahora. Esto es Chicos y Perros y enseguida continuamos. Esta es la versión en vivo del disco Trapos. Pero existe una pesadilla que castiga con la realidad de chicos y de perros hambrientos en la calle olvidados están con tantos lujos que tienes nada te puede afectar. Pero de esta pesadilla no te pudiste librar. Vamos, dinos la verdad. Haz callar el triste llanto de chicos y perros. Y si puedes, haz callar a nuestra voz. Haz callar el triste llanto de chicos y perros. Y si puedes, haz callar a nuestra voz. Por más que nunca te sientes cristiano y a la hora de rezarle a Dios le has comprado los 10 mandamientos y a tu modo te los arregló. Y en las noches cuando estás cansado no dormís por temor a soñar. Ten cuidado si cierras los ojos, quizás nunca puedas despertar. Con tantos lujos que tienes nada te puede afectar. Pero de esta pesadilla no te pudiste librar. Vamos, dinos la verdad. Haz callar el triste llanto de chicos y perros. Y si puedes, haz callar a nuestra voz. Haz callar el triste llanto de chicos y perros. Y si puedes, haz callar a nuestra voz. Con tantos lujos que tienes nada te puede afectar. Pero de esta pesadilla no te pudiste librar. Vamos, dinos la verdad. Haz callar el triste llanto de chicos y perros. Y si puedes, haz callar a nuestra voz. Y si puedes, haz callar a nuestra voz. Estás en Buenos Días Malvinas en el 100.9 del dial, comenzando una nueva jornada. También estamos en vivo a través de YouTube, a través de el streaming de radio, en radionuevodía.ar, en
eldiarionuevodía.com.ar. También allí hay un apartado de radio en el margen superior derecho donde podés ir chequeando en nuestra transmisión durante toda la jornada y ser parte de esta comunidad que va creciendo día a día y que gracias sobre todo a ustedes que están del otro lado le dan sentido a que estemos acá hablando, ¿no? Claramente. Saludos para Daniel Peña, dice un placer escucharlo, buen día. Un saludo para vos también, Daniel, un abrazo grande. El que no me escribe hace varios días, que capaz que está de receso, vaya a saber, es Ramón, pero le mando un abrazo grande de todas formas. Y en el marco de la agenda nacional hay que hablar o citar al presidente que estuvo presente ayer en la Bolsa de Comercio Nacional y allí disertó ante un nuevo aniversario de esta entidad, incluso con críticas del público. Voy a ser reelecto y se vienen 100 años de liberalismo, dijo Javier Milei, quien volvió a defender el derecho a la propiedad privada y dijo que quienes se oponen a eso son enemigos del progreso y los responsables de la decadencia argentina. Sostuvo que será reelecto en 2027 como jefe de Estado y confió en que se abrirá una nueva etapa en la Argentina. Se vienen 100 años de liberalismo, dijo Milei. Hizo referencia a la postergación del debate por la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Los que se oponen a la defensa férrea del derecho de la propiedad, está claro que son los enemigos del progreso, dijo el presidente en el aniversario 172 de la Bolsa de Comercio. Los gobiernos se han dedicado a robar a los argentinos, a vulnerar el derecho a la propiedad. Proteger el derecho a la propiedad es lo que nos va a permitir ahorrar, invertir, crecer y convertirnos en potencia nuevamente, dijo el mandatario, a quien ahora vamos a citar en audios. Habló mucho de economía y cuestiones conceptuales bastante técnicas. Habló del stock de capital, ahorro e ingresos. Cuestionó a los gobiernos populistas que hicieron un despilfarro. Uno de los asistentes le dijo como ahora, terminala, como diciendo vos también estás despilfarrando. Claramente no le gustó a Milei, que no tiene por lo general como interlocuciones de esta índole, ni siquiera con los periodistas, ¿no? Periodistas, vamos a decir. No solo no voy a terminar, voy a seguir hablando y después voy a ir por otro mandato, dijo. Y tenemos para 100 años de liberalismo, así que si no te gusta, andate a Cuba, le dijo a un público, mientras que algunos de los asistentes aplaudían en esa intervención. Así que Milei que trata de reacomodar la situación, pero que ayer no tuvo el mejor panorama desde el Senado. Bueno, se ratifica y redobla la apuesta diciendo que el año que viene va a ser reelecto. Ah, es Rocío, nuestra amiga. Tengo que ir a verte, Rocío. Te mando un abrazo. Te felicito por tu emprendimiento allí, ofreciéndole un cafecito y algo rico para arrancar la mañana a los vecinos del barrio 240, Marina, allí en zona de Riquelme y Oscar Smith, si no me equivoco. Me escribe, me dice, acá RGL1301, me dice, porque claro, en YouTube aparece el usuario, no aparece el nombre de las personas en muchos casos. Y dice, qué buena música, alto programa. Mira, por tu mensaje, Ro, y porque seguramente estás chupando frío a lo loco, pedime el tema que quieras, que yo lo voy a pasar, olvídate. Y en estos días te voy a ir a ver, obviamente, con el móvil, tenemos que, es más, en un rato capaz que me pego una vuelta, si la agenda me lo permite. Pero bueno, Rocío es oyente del programa, es amiga e integrante de la banda de nuestro amigo Rodrigo Poloni.
pero además es una emprendedora y una luchadora del día a día, tratando de salir adelante. Ahora está con su proyecto ahí en el barrio, así que les recomiendo que le den una mano, que la sigan. No sé si tenés alguna página de Instagram o algo, Rocío. La vamos a promocionar, obviamente, porque te lo mereces, porque le metés todo al día a día. Así que un abrazo grande. Y le dejo tu saludo a Rodri Poloni, ya que estamos, porque esto es así. Y le voy a decir que obviamente me escribiste, nos estabas escuchando. Y gracias por estar siempre del otro lado de la radio, Rocío. Que nos pide un tema de la renga que ahora vamos a buscar. ¿Qué más tengo de noticias nacionales? Bueno, ayer se pretendía votar, avanzar con la ley de tierras, que es esta misma ley de inviolabilidad de la ley privada, de la propiedad privada, perdón, pero que pretendía ser modificada. Este debate por cuarta vez se posterga sobre la eliminación de restricciones para que empresarios puedan comprar tierras rurales. El oficialismo no tenía los votos necesarios y se aplazó para agosto próximo el debate. La propia Libertad Avanza decidió postergar o debió postergar por cuarta vez este debate, ya que no tenía votos para aprobar la eliminación de las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros. Patricia Bullrich pidió demorar esta sesión hasta el 6 de agosto próximo y se abrió una grieta entre los libertarios y aliados que no quieren votar esta reforma que establece que los empresarios hasta ahora pueden comprar solamente 1.000 hectáreas y pretende eliminar todos los límites y que compren lo que se les cante. De hecho, un informe de un investigador del CONICET señalaba que en algunos departamentos en provincias como La Rioja, Salta y Mendoza, y Neuquén, ya más de la mitad de esos departamentos, del departamento Lácar en Neuquén. Los otros no los voy a recordar, disculpen los nombres de los otros departamentos, pero ya más de la mitad de esos departamentos están en manos de propietarios extranjeros. Esta ley es impulsada por Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación. No había dificultades en un principio para aprobar el punto central de la ley, pero sí había diferencias con varios de los puntos que propuso o que disponía el proyecto de Sturzenegger, que no aceptaba algunas modificaciones. El nuevo texto del proyecto hablaba de la propiedad privada y se proponía que cada provincia pueda dictar su propia ley. Con lo cual, si la ley nacional sacaba los topes para que empresarios compraran terrenos o tierras en una provincia, sea la propia provincia la que tenga la potestad de decidir al respecto. Fuentes parlamentarias señalan que Patricia Bullrich está molesta porque se enteró del rechazo de las modificaciones que se estaban negociando. El rechazo fue de Sturzenegger a esos cambios, cuando ya de hecho los tenía comunicados en la mesa política y casi tenía los votos asegurados. Al negar esos cambios Sturzenegger, quienes eventualmente apoyarían ese proyecto, finalmente decidieron no hacerlo. Y de hecho los dos senadores santacruceños por Santa Cruz, u originariamente de Moveré, como son José María Carambia y Natalia Gadano, ni siquiera dieron quórum para este debate. Así que será una nueva instancia, la del próximo 6 de agosto, donde intentará debatirse nuevamente este proyecto que ayer estaba en el foco porque venimos de una reivindicación de soberanía del martes en pleno mundial de fútbol y un debate profundo al respecto, y al otro día se pretendía votar una ley para entregarle o regalarle o venderle tierras indiscriminadamente a extranjeros y que vengan a hacer su propio paraíso por estas latitudes. Era bastante contradictorio. Lo es el gobierno nacional, que avaló que no dejaran entrar banderas con la imagen de Malvinas. Después, cuando ganamos, reivindicó el reclamo de soberanía de las Malvinas argentinas, pero en términos políticos prácticos, en este caso en el Senado, pretende aprobar una ley para ir contra nuestra soberanía. Por lo cual, bueno, las contradicciones develan bastante la
impostura del gobierno, que en realidad la impostura es respecto de la reivindicación de soberanía. Sabemos que son entrevistas. Buen día para Vero Condoí, dice acá escuchándote en el trabajo. Ya te mandé un saludo antes, Vero, tempranito, sabiendo que vos andabas en la calle, trasladándote hacia tu trabajo. Así que te reitero el saludo y te mando un abrazo calentito para que pases el frío de esta mañana. La ruta sigue más allá de las luces de la autopista, secando al ojo de la lágrima te perderás de vista. Como un relámpago en la fría noche cruzarás los abismos, esos que guardan a la sombra que te ocultan de vos mismo. Hay algo extraño ahí del otro lado que te teme y te da la mano para llegar hasta vos. Que no tiene pruebas, por eso esta historia ya habrá muerto con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Habrá un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con vos. Cumplí con Rocío, un abrazo grande reiterado para nuestra oyente. La justicia rechazó la solicitud de Lázaro Báez de prisión domiciliaria. En este caso fue la Cámara de Casación Penal, la Cámara Federal de Casación Penal, que consideró que las afecciones sufridas por el empresario están siendo atendidas adecuadamente. El ex zar de la construcción patagónica, Lázaro Báez, había solicitado el beneficio por su estado de salud y el de su pareja, pidiendo justamente tener prisión domiciliaria. Finalmente la Cámara Federal de Casación Penal rechazó este pedido y por mayoría revisó informes médicos, constatando que Lázaro Báez padece hipertensión, diabetes tipo 2, EPOC, obesidad leve y un adenoma de colon con displasia de alto grado. Los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, integrantes de esta Cámara, sostuvieron que las penas privativas de la libertad deben cumplirse en instituciones penitenciarias y que la prisión domiciliaria es una medida excepcional que requiere una justificación sólida y un control riguroso. Subrayaron que los delitos de corrupción que ha cometido Báez son de gran gravedad
y perjudican al sistema democrático y al patrimonio público. Hicieron hincapié en que las afecciones sufridas por el empresario están siendo atendidas debida y adecuadamente en el establecimiento penitenciario donde se encuentra alojado y que su salud no presenta un estado que justifique su liberación a un régimen de prisión domiciliaria, mientras que la defensa de Báez había alegado que las condiciones de su encarcelamiento deterioraron su estado de salud y mencionaron además demoras en la atención médica, falta de seguimiento después de la extirpación de un tumor maligno en el intestino y el incumplimiento de controles glucémicos esenciales. Recordemos que Báez está cumpliendo una pena unificada de 15 años de prisión originada por delitos de lavado de activos, administración fraudulenta en el marco de las causas vialidad y la ruta del dinero K, en referencia a hechos sucedidos durante el gobierno, en este caso de Cristina Fernández de Kirchner. La situación de Báez sigue siendo compleja, ya que, como señalamos, su pareja también está en un estado delicado de salud y tiene además 2 hijos menores, lo cual también fue parte del argumento que finalmente fue rechazado por la Cámara de Casación Federal. Loco de pensar, queriendo entrar en razón y el corazón tiene razones que la propia razón nunca entenderá. ¿Y a dónde voy? Siempre voy a buscar lo que es mío, aunque el planeta termina en un círculo y el final es en donde partí. No llores más, dame la mano, contame tu suerte. Esta manera quizá no sea la muerte, a que nos logre apagar el dolor. Y bueno, volviendo al ámbito mundialista y las repercusiones, ¿no? Grandes repercusiones que ha tenido el despliegue de la bandera con la consigna "Las Malvinas son argentinas". Palabras del presidente, digamos, queriendo retar de alguna manera a los jugadores o deslegitimar la acción que tuvieron, que ha sido bastante más contundente y visible que la que tiene su gobierno, claramente. Lo llamativo es también las repercusiones que ha tenido en el Reino Unido, en Inglaterra, donde, bueno, hay posiciones disímiles por lo general, nadie saca los pies del plato y todos mantienen las voces que tienen algún tipo de peso. La reivindicación de la invasión de las Malvinas y de la ocupación británica. Digo, desde Gran Bretaña es lo que se sostiene. Pero un medio británico, el Guardiano, The Guardian, le pidió al Reino Unido que reabra las negociaciones. Dijo que sería gratificante si la bandera exhibida durante el partido en los Estados Unidos sacudiera a alguien para que pase a la acción. Reitero, un periodista de ese medio dijo: sería gratificante si la bandera exhibida durante el partido en Estados Unidos sacudiera a alguien para que pase a la acción. Este periodista aseguró que tarde o temprano el gobierno del Reino Unido tendrá el coraje de reanudar las negociaciones por las Islas Malvinas, a la vez que indicó que no pueden ser británicas para siempre, y expresó su deseo de que la bandera que exhibieron los jugadores sea un llamado a la acción. Simon Jenkins es el periodista de este medio que expresó que tarde o temprano el Reino Unido deberá tener el coraje para reanudar las negociaciones. Como están las cosas, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth y el Ministerio de Defensa pospondrán el problema, dijo. Pero sería gratificante que la bandera exhibida durante el partido
sacudiera a alguien para que pase a la acción. No pueden ser británicas para siempre, dijo el periodista. Y obviamente que desató críticas hacia su propia persona dentro del Reino Unido. Pero no deja de ser representativo de una porción de esa población o de ese país, aunque no podría establecer yo de este lado cuántos, si hay un 50 y 50, 60 40 de ninguna manera. Lo que debe suceder igual es que exista la predisposición, ¿no? a el diálogo. Hay algo que en este contexto llama la atención, porque este periodista además hizo un repaso de los lugares que fueron colonias británicas y que de a poco dejaron de responder a la corona. Y en el informe habla de el acuerdo entre el Reino Unido y España que cerraron esta semana en torno a la soberanía de Gibraltar, que es también un territorio en disputa, un estrecho que está bajo el control británico, pero que geográficamente, si uno ve el mapa, claramente uno puede entender que pertenece a España, ¿no? 24 horas después de la celebración de la firma del tratado en Bruselas, resurgió el reclamo por la soberanía de Malvinas. Y Jenkins se preguntó, ¿será mucho esperar que una negociación similar surja producto de la semifinal? Ninguno de los territorios de la era imperial británica tiene derecho eterno de permanecer, o tiene el derecho de permanecer como están, menos uno que le cuesta tanto a los contribuyentes británicos, más de 60 millones de libras esterlinas en materia de defensa por año. Igual, seguramente algún militante de la ocupación de las Malvinas le dirá, nos sale 60 millones de libras al año, pero no sabe lo que vamos a extraer en petróleo. Me imagino yo la respuesta, ¿no? Y claramente todo lo acontecido tras la semifinal de la Copa del Mundo viró hacia el tema Malvinas, y bienvenido sea que se haya puesto el foco en esta reivindicación histórica de nuestro país, que además dio cuenta de lo acontecido, de un incidente grave acontecido en el mar argentino, que vuelve a demostrar el irrespeto de Gran Bretaña hacia la soberanía argentina. Ayer lo contamos, el HMS Medway, que es un portaaviones, cruzó las aguas del mar argentino y de hecho incumplió las normas propias de la posguerra establecidas tras la guerra, con este cruce que tuvo justamente con destino final Punta Arenas, Chile. Según Gran Bretaña, no se cometió una desprolijidad diplomática, ni se violó, ni fue una violación grave, digamos, del espacio. Recordemos que Gran Bretaña rompió el Tratado de Madrid II para demostrar que puede navegar por nuestro mar territorial, básicamente cuando se le da la gana, sin permiso y sin dar explicaciones. Hubo una queja formal, ayer hablábamos de la queja formal de la Cancillería que se emitió después del partido. Estuvieron como tranquilitos los muchachos, sin hacer olas, sin hacer demasiado ruido, porque además Milei tenía también en su agenda viajar a Londres y no querían complicarle la situación. Es decir, mantuvieron una comodidad bastante favorable, ¿no? a los británicos en este caso, haciéndoles el favor. Pero se presentó finalmente una queja formal. El canciller Kirno había intentado no hacer mucho ruido con esta queja, pero finalmente trascendió. El documento oficial ratifica de manera precisa lo anticipado por algunos portales como Agenda Malvinas, de que el patrullero, perdón, yo dije portaaviones,
HMS Medway violó las reglas bilaterales que regulan la seguridad militar en el Atlántico Sur tras la guerra de 1982. El 15 de febrero de 1990 se firmó el Tratado de Madrid II, que en este caso trataba de evitar que las Fuerzas Armadas de Argentina y de Gran Bretaña volvieran a enfrentarse por errores de cálculo, vamos a ponerlo entre comillas, y se creó un sistema transitorio de información consulta recíproca. En el anexo número 1 de ese sistema de comunicación se estableció un enlace directo de radio y telex entre las autoridades militares de ambos países para mantener un canal de alerta permanente. Para la Argentina, la terminal de control operativo se fijó en el Comando de Área Naval Austral, que tiene base en Ushuaia. También en ese tratado, en el anexo número 2, se fijan las reglas de comportamiento, que son normas estrictas de navegación para buques y aeronaves cuando operen en proximidad, prohibiendo de forma expresa apuntar armas, simular ataques o fijar radares de tiro sobre las unidades de otro país. En el anexo 3 también se reguló la cooperación mutua ante emergencias marítimas o aéreas en el Atlántico Sur, y en el anexo 4 se estableció el intercambio coordinado de aviso a los navegantes y balizamiento de las áreas australes. En este caso, la violación se da justamente del límite del mar argentino, de las millas marítimas, y en el protocolo original se obligaba a las partes a avisar con 48 horas de anticipación cuando un buque de guerra se acercara a menos de 50 millas de la costa continental. De esta manera se pretendía agilizar el tránsito en esta región, entendiendo que, bueno, hay barcos y buques, en este caso de guerra, que por la relación de Gran Bretaña con Chile transitan por esa zona, pero en este caso no fue ni siquiera respetado eso. Hay una situación que poner en relieve, y es que Cancillería básicamente se hicieron los boludos para esta queja, porque esta noticia ya se había conocido anteriormente y la queja recién fue publicada después del partido, digamos, aprovechando ese furor y tratando de utilizar el triunfo para decir, ven, nosotros también tenemos puesta la bandera de las Malvinas y de la reivindicación. Pero fue, bueno, minutos después de consumado el triunfo que se emitió este informe y que se había evitado, en realidad, en principio, una queja formal por esta incursión militar. Quiero citar, en este caso, conceptos interesantes de un espacio que se llama Diplomacia Activa, respecto de cómo deben actuar los estados o qué concepto en materia de derecho internacional, digamos, es necesario para la persistencia y la consolidación de un reclamo. En este caso, reclamar en sí no garantiza un resultado en negociaciones diplomáticas, pero dejar de hacerlo, dejar de reclamar, sí puede tener consecuencias. Por eso, la continuidad del reclamo es una política de Estado para preservar la legitimidad de una causa que debe ser sostenida en el tiempo. Para muchos argentinos esto es así, por eso el concepto de malvinizar es pertinente sostenerlo durante todo el año, porque justamente en términos de derecho internacional y de relaciones internacionales, es menester tener o sostener el reclamo. Este espacio explica que el que calla otorga. Esta frase es aplicable en este caso. Es una regla poco conocida que explica por qué algunos estados
sostienen durante décadas, incluso siglos, un mismo reclamo, aun cuando la otra parte no parece dispuesta a ceder. Se llama aquiescencia, el principio que el derecho internacional sostiene que el silencio de un Estado frente a una pretensión que afecta sus derechos puede interpretarse como una aceptación tácita. Es decir, si vos no te manifestás, no te expresás, no sostenés un reclamo en el tiempo, esto puede significar que estás cediendo y estás aceptando que la cosa sea como es. En este caso, si Argentina prescindiera de reivindicar cada año y en cada expresión que tiene, por ejemplo, en la ONU, si dejara de expresar su pedido de soberanía y su reivindicación de soberanía sobre las islas, podría entenderse ese silencio de Estado como una aceptación tácita de la ocupación británica. Por eso, insistir en la causa no es solo una decisión diplomática, sino también una forma de preservar una posición jurídica. Hay un caso que es el de Somalia y Kenia, en el que la Corte Internacional de Justicia reafirmó este criterio al señalar que la aquiescencia equivale a un reconocimiento tácito cuando las circunstancias exigen una respuesta y esta no llega. Es decir, cuando el derecho internacional, que carece de peso, digamos, o de una autoridad central, intente resolver las controversias, la conducta de los estados a través del tiempo adquiere un valor jurídico. Es decir, si vos sostuviste tu reclamo, tenés otra potestad que si no lo hiciste, básicamente. Incluso los silencios son elementos que los tribunales consideran para interpretar si un Estado mantiene o abandona una posición. Por eso es tan importante, en este caso, la reivindicación permanente de este reclamo de soberanía. En este caso, respecto de las Malvinas Argentinas, hay un significado también más profundo, porque no solamente son las intervenciones en la ONU, las resoluciones impulsadas por organismos regionales, las notas diplomáticas dirigidas hacia el Reino Unido y cada declaración oficial son una revalidación justamente de ese reclamo y una reivindicación de que Argentina no acepta la ocupación británica ni renuncia a su reclamo de soberanía. Entonces, esa continuidad, esa persistencia en el tiempo impide que pueda obviarse este reclamo de alguna manera. Pero también hay algo importante en esta situación y en todo lo que se ha develado a través de la cuestión de la semifinal de la Copa del Mundo, y es que esto no es solamente una cuestión diplomática en la República Argentina, sino que cada 2 de abril, 3 de mayo, en cada jornada, y bueno, acá en este programa particularmente de un tiempo a esta parte, cada día este reclamo trasciende lo formal, lo institucional, lo diplomático, y son las comunidades, las naciones, los pueblos, nuestro pueblo, el que en este caso convirtió a Malvinas en una consigna que atraviesa generaciones y que forma parte de la identidad nacional. Y ahí está lo importante también de sostener en lo cultural y en lo social esta consigna, para que en el caso de que llegue un gobierno como el que hoy está al mando de nuestro país, no le quede otra que seguir pidiendo lo que pide la sociedad, no lo que pide el gobierno en este caso. Así que bien vale la pena que se haya vuelto a poner todo esto en agenda. Lamentablemente, bueno, también se dan a conocer de manera colateral, si se quiere, estas cuestiones como la de el paso por aguas argentinas de un buque británico, la violación de nuestra soberanía una vez más, que parecen a veces intentar poner a prueba, ¿no?, a Argentina, o seguir intentando ponerlo a prueba. Pero no podrán, no renunciaremos.
Esto es Buenos Días Malvinas en el aire de Radio Nuevo Día. Y vas concluyendo esta edición de viernes. ¿Por qué? Porque son las 9:30 de la mañana. ¿Por qué? Porque ya está Bombita Polonia aquí con nosotros. Porque ya está también Leandro Dolan. Lo lindo de este viernes es que me despido con la eventual posibilidad de que el lunes... Que no sé si el lunes hay asueto, muchachos. No sé si el lunes, martes, miércoles, asueto mundial, si llega a pasar lo que todos pretendemos. Aparte, cuando en 2022 hubo un día de asueto, y bueno, si ahora somos bi, tendría que haber dos, ¿no? Pero bueno, no sé si estos tecnicismos valgan. Argentina, Messi particularmente, vuelve al estadio donde hace 10 años había renunciado a la selección argentina. Recuerden aquel junio de 2016, en el marco de la Copa América, dijo, ya está, se terminó para mí la selección, y después vino una historia de redención, de volver a ponerse de pie y de finalmente romper la pared, una historia hermosa que hoy nos tiene ante una nueva ilusión desmedida que el domingo esperemos pueda volver a consagrarnos en la cúspide del mundo futbolero. Por Messi, por Malvinas, por el Diego, por nuestro hermoso pueblo que nos toca sufrir más que gozar, pero que bien hemos demostrado que también sabemos gozar y que queremos gozar un poco más allá de un partido de fútbol incluso. Ojalá que el domingo se cumplan tus deseos, amigo, amiga, oyente, y que todos seamos muy felices. Mi nombre es Julián Quirós y hasta aquí he llegado con esta edición de Buenos Días Malvinas. Muy buenos días, Julián, tremenda escarcha esperando el domingo para alcanzar. No voy a decir qué, nos dice Nora, que tengas un buen día y un excelente fin de semana. Abrazo y vamos a Argentina, y Laura Gallardo también dice vamos a Argentina. De esta manera, con este sentir, me despido de ustedes, deseando que todos nos reencontremos en un gran abrazo en poco más de 48 horas. Vamos a Argentina, vamos Messi y vamos nosotros, que nos lo merecemos. Se quedan en la excelente compañía de Arriba el Día, programa que conduce Leandro Dolan junto con Rodrigo Arredondo y Héctor Mancilla, que opera en el streaming Rodrigo Poloni, y que después de las 10, 10 y cuarto, 11, 11 y media, tendrá también seguramente a Brian Álvarez por acá, siendo parte de este envío. Es un orgullo y es un honor para mí acompañarlos de este lado. Nos reencontramos quizá el lunes. Ojalá. Nos vemos la semana que viene. Cuídense mucho. Chao. Falla habrás dejado un pedacito de terror. En cada falla habrás dejado un pedacito de terror, un pedacito de terror.
La pasión no entiende de distancias. Te acompañamos